African food. Okay. Nuestra misión de hoy es avanzar todos los kilómetros que podamos. Tenemos menos de 5 días para llegar a la capital de Conakry, ya que te dan 5 días para que te sellen el pasaporte y poder salir legalmente. Después de cruzar la frontera llegamos a un lugar que parecía tranquilo para dormir, cerca de una pequeña choza. Estábamos cansadas, era nuestra primera noche en Guinea Conakry y no sabíamos muy bien qué esperar. Así que montamos campamento allí. Eso sí, las vacas estuvieron rondando la tienda durante toda la noche. No se ve, pero ahí están las vacas. Vacas debajo del coche. Estamos recién despertando. Nos han despertado una personilla. Atreyo. Georgina está durmiendo. Y Atreyo quiere salir a jugar. África nos sorprende de nuevo regalándonos momentos así de auténticos, durmiendo por libre, sin muros y sin barreras. Se va a subir una niña, ¿eh? Podemos apreciar y compartir la vida más tradicional de Guinea Conakry. Georgina está sin camiseta, así que no se puede mover de ahí porque están bolas. Tenemos que esperar a que se baje. Voy a cerrar, voy a aprovechar. En un ratito bajamos, ¿vale? Un ratito. Ten cuidado que no se caiga, que es peligroso. Bonjour. Bonjour. Après. No bajar. Ahora. Muy. Après, vous. Voltar. ¿Ça va? Y se queda tan pancho. Bueno, vamos a ver este sitio que despertamos. ¡Wow! ¡Qué sitio más bonito! Mira qué preciosidad. Aquí hemos dormido. Atreyo, cerquita de una aldea, de una familia, ya habéis visto. Ayer fue en el Parque Natural, hoy ha sido aquí. Y hoy tenemos una sorpresa porque vamos a hacer una ruta muy impresionante. ¿Dónde pensáis que vamos a ir hoy? ¿Dónde iríais vosotros aquí en Guinea Conakry? El primer día, ya. Cada mañana, estemos donde estemos y pase lo que pase, toca limpieza. Así mantenemos el espacio de Congorocho limpio y nuestro pequeño hogar en orden. Paula es bastante maniática con esto. Tiene que revisar que no haya ni un solo bicho rondando por ahí. Y ya que estamos, ¿por qué no marcarse un baile al estilo danza africana? O bueno, eso cree ella. Esta mañana tenemos unos amiguitos muy simpáticos. Han venido a jugar. ¡Qué bonita es! ¡Ay! 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 ¡Mira! ¡Auch! ¿Se puede ser más bonita, por favor? ¡Qué bonita es! Está jugando con Atreyo al fútbol. Son frutos que nos han traído. No sé cómo se llaman, pero... Le voy a preguntar, ¿cómo se apela? ¿Lenon? ¿Cuál es un non? ¿No sabes? ¿Sí? ¿Oui? ¿Cómo se apela? Manzana, banana, Pon. ¿ah? ¿Qué es? ¿Pom? ¿Ese? ¿Pon? No. Banana, pom, fruta. ¿Ah? ¿No? La pera. Pera. Está súper dulce, jugoso, está bastante bueno. Luego se te queda toda la boca completamente áspera. Ahora sí, nos vamos de este lugar maravilloso donde hemos dormido. Será como ahora mediodía porque hemos aprovechado de descansar un poco. Alrededor de nosotras realmente no es que haya algo, no hay nada, pero hacia allá sí están trabajando, están haciendo como chocitas y trabajan mucho el tema del carbón. Ahí va. Y donde hemos dormido es una pequeña familia que viven allí en una chocita que está allí como estas. ¡Ogua! Han estado toda la madrugada trabajando
no sé qué sacan cosas, sí, parece carbón. Y los niños ya vieron que eran encantadores, preparadas para irnos. Este es el fruto que hemos comido, que nos han traído los niños, que pues mira, el fruto de ellos. Este tiene un nombre, creo que en Venezuela está este fruto. Ay, los niños están haciendo un vídeo, me encanta, con el teléfono de la mamá, sí. Cuidado con todas las piedras esas, ¿vale? Ya vi. Mira qué bonita la chulita. Ay, me muero de amor. Adiós. Dile adiós. Apre voltare, adiós. Adiós. Un encanto los niños. Au revoir. Me la como. Qué bonito. Mira qué bonita Es preciosa la casita que tienen. Sí. Esta familia vive aquí, ellos solitos, y más adelante probablemente haya otra choza que no lo hemos visto, pero han estado en la madrugada trabajando como hasta las 4 de la mañana. Sí, sí. Y como cortando, ¿no? Trabajan Y muchísimo aquí, ¿eh? los niños han estado con nosotras desde que llegamos. O sea, en la noche se fueron a dormir cuando nos íbamos a dormir nosotras, y en las mañanas nos fueron a despertar cuando todavía estábamos dormidas. Atreyu aquí también pudo estar suelto y lo amarramos luego cuando ya no tenía fin, porque él no tiene fin. El camino donde nos hemos metido, por aquí, Son todo caminos marcados de Overlander, que es los que vienen aquí son 4x4 todos, la gran mayoría, alguno no. Y camiones, nos han dicho algún camión que otro que no es 4x4 y también está preocupado por la arena, que es lo que nosotras estamos un poco preocupadas siempre, por la arena. Pero bueno, en caso de tal, joder, tenemos una pala, ¿no? claro, bueno, de todos modos no llevamos planchas. No. Bueno, Y- las almohadillas del coche. Bueno, a ver dónde vamos hoy. Mira, esta es muy blanda, Esta por sí, ejemplo. ¿ves? Aquí. A ver qué tal, cómo va. Pues bien, no sé, Claro. nada de nada, ni lo he Por ahí. sentido. Nuestra misión de hoy es avanzar todos los kilómetros que podamos. Tenemos menos de 5 días para llegar a la capital de Conakry, ya que te dan 5 días para que te sellen el pasaporte y poder salir legalmente. Y apenas estamos en nuestro segundo día dentro de Guinea. Pero en un viaje como este, los planes cambian rápido. ¿Adivinan dónde hemos acabado? Estamos en Kumba River, el río de Kumba. Estamos súper contentas de haber llegado hasta aquí. Tenemos un público increíble desde que entramos en Guinea. Es fantástico, aparte tenemos el río al frente. La gente de los pobladitos de alrededor es súper amigable, súper agradable. Los niños son un encanto, se quedan contigo todo el día aquí y les gusta ver todo lo que haces. También vienen a hacerte mimitos, te hacen trenzas y todo. O sea, estamos súper contentas de verdad de haber entrado, pese a todos los pronósticos, a Guinea Conakry. Y estoy cocinando y mientras tenemos público, mientras cocinamos, mientras hacemos cualquier cosa hay público. Pero bueno, es un público bonito, así que aquí estamos. Mirad la trenza maravillosa que me han hecho. Es muy raro que vean por aquí turistas, se ven muy pocos. Y de nuestra edad se ven aún menos. Quinceañeras, pues lógicamente no. Allá mañana por la mañana os vamos a mostrar un poquito más del lugar y ya después continuaremos a un sitio muy especial. Estamos arriba de la tienda, estamos trabajando un poquito, aprovechando que hemos podido cargar todas las cosas, el ordenador, vamos a vaciar tarjetas porque tenemos todas las memorias llenas. Llevamos 2 noches aquí y es muy triste porque hay un toro que está abajo y está llorando. Lleva 2 noches y por el día también, maullando desconsoladamente, y se le siente con un dolor tan profundo que de verdad se nos encoge el alma porque es desgarrador. Es muy triste ver al toro cómo está merodeando por la zona, y hemos visto que hay restos de vaca, de toro, no lo sé, no sé lo que será, pero he visto un cuerno, estaba manchado de sangre, así que imagino que pues no tendrá mucho tiempo por aquí. A veces pensamos que los animales no sienten nada, nada más lejos de la realidad, que no es así. Los animales sienten, y creo que igual que las personas o más, porque son muy sensibles. Yo creo que son más sensibles que nosotros, porque nosotros no podemos ser tan crueles. O sea, no podemos pensar que los animales no sienten. Eso ya es insensible por nuestra parte. Con lo cual me da muchísima pena por los animales, por cómo sufren, porque ellos no se pueden expresar, ellos no pueden hacer nada, están a merced de lo que el ser humano hace. Bueno, en este caso aquí, pues bueno, es el consumo de las aldeas. En ese caso, pues bueno, podríamos entender que hacen un consumo mínimo de lo que realmente importa, que es la sobreexplotación de los animales, que eso ya me parece terrible. Cuando les tienen en jaulas, además, que no pueden ni moverse, solamente comen y comen y comen para producir más y más. Es horrible, la verdad. Con el tema del animal, si nos metemos en ello a hablar, podríamos estar toda la noche y meses hablando sobre ello. Meses. Vamos a dormir
después de trabajar un poquito y mañana continuamos. Ahora toca hacer un pequeño resumen de dónde estamos. Estamos en Conakry, como ya saben, bueno, en Guinea, descubriendo este paraíso que, vamos, nos está sorprendiendo desde la entrada. Desde que dormimos en esa casita, en el poblado, con la, bueno, que estaba la chocita, con la pequeña familia, pues llegamos luego a este lugar. El río viene desde allá, pasa por aquí, todo esto que ven allí, todo eso es río. Y hay un poblado que está a 2 kilómetros hacia aquel lado, entonces los coches pasan por ese puentecito que está allí, que es una parte para pasar bastante mala, se escuchan todos los golpes de los coches. Para llegar a aquel poblado hay que pasar por allí. Y luego hay un poblado a la entrada. Aquí tenemos nosotros montado a Congorochito, el chiringuito. El calor es bestial y ahora mismo estamos solas, increíblemente solas, desde que nos despertamos. Todo el día están aquí todos los niños, las niñas, los niños. Esto es África. Y de esta forma se conoce un poco, lógicamente, pues puedes compartir un poco más de la vida local, de lo que hacen ellos, las niñas lavando, las mujeres lavando. Hace un calor que es que tengo los ojos cerrados del calor que hace, es increíble, me voy a tirar de cabeza al lago ahora mismo. Ya a las 9 de la mañana el sol es insoportable. Tenemos el río cerca, entonces lo aprovechamos. Mañana queremos salir súper temprano, sobre las 7. Apenas amanezca, queremos estar saliendo para que no nos pille en la carretera el sol. Atreyu se ha bañado como un loco, ha jugado como un loco, ha intentado montarse una perrita, por eso está castigado. Nos está sorprendiendo mucho esta parte. Ha cambiado absolutamente todo desde que entramos. Incluso hemos pasado más controles policiales aquí que yo creo que en ninguna otra parte. Nunca han visto un auto como el Congorocho. Duele la cara de sonreír todo el rato, la gente es muy simpática. A medida que vamos bajando, como que la cosa es mucho más auténtica. El tema es que no podemos quedarnos porque tenemos que sellar el pasaporte, el visado. Y sí que, o sea, nos tienen que pegar poner una pegatina en el pasaporte y eso solamente lo pueden hacer en el aeropuerto de Conakry. Pero si queremos ver las cascadas, aunque sea una de ellas, que por lo visto la ruta es bastante difícil, de 4x4, vamos a ver si Congorocho pasa. Aquí cuando llegamos ya son los francos guineanos y se los quiero mostrar. Me recuerda mucho a cuando en Venezuela cambiaba el dinero. Estos son 20, 40 mil, 60 mil, 80 mil, aquí hay 100 mil francos guineanos. ¿Saben cuánto es esto? 10 euros. Todo esto que tengo aquí, son 10 euros. Para que tengan una idea, si es más barato aquí todo, la verdura, el agua. Lo que nos ha costado comprar lo del agua que nos las trajeron, mirad. Aquí el agua viene así en bolsitas, que las tenemos ahí porque como no tenemos nevera ni hielo, pues el agua del río se refresca. Está fría un poquito y la metes ahí y se refresca algo. Bueno, y que fría relativamente. Esta bolsa venía llena, mirad, llena. Hola, es lo que hemos bebido hoy. Pues vienen 12 litros y vienen bolsitas así de 400 mililitros. Así se bebe el agua. Y estos 12 litros de agua de este saco nos ha costado 70 céntimos. Ha habido una anécdota esta mañana que el motorista que ha cruzado el río, que llevaba de estas como 12 o 20, en la parte de atrás de una motillo muy pequeña, se ha caído, se ha desmoronado todo. Y Georgina y los niños de aquí todos han salido en su encuentro para ayudarle y en el río todos con el agua, ponerlo en la cabeza. Bueno, todo eso lo veréis en la película. Estamos grabando mucho contenido de calidad para la película y sabemos que todos van a querer ver esa película. Nos tenemos que reservar muchas imágenes que son inéditas. Quizás las mejores partes del viaje, porque lógicamente pues las grabamos con la cámara buena y las tenemos reservadas para eso porque son vivencias únicas. Y queremos decirle que gracias por acompañarnos, a la gente que se va sumando, gracias a todos los que están allí con nosotras desde el inicio, codo a codo, fieles, gracias. Intentamos responder cada mensaje y lo saben, aquí se nos complica más el tema del wifi y la electricidad, pero queremos agradecer a todos y cada uno de los que forma parte de esta comunidad tan bonita que es la de Beetle Woman. Y donde vamos a ir ahora es al lago. Mirad, ¡tarán! Espectacular, ahí está Congorocho, donde llevamos 3 días con el día de hoy. Y bueno, importante ponerse las Crocs del otro lado para que no se te caigan y tengas que ir a por ellas. El agua está fresquita ahora porque ya el sol se fue. Toda esta zona que estáis viendo es la parte donde ellas y ellos limpian, pues lógicamente sus ropas, ¿no? Y ¡que me caigo! Y por aquí, qué belleza, qué preciosidad absoluta. Por aquí es donde pasan los coches y las motos, aquí es donde se les cayó esta mañana todo, y ya lo veréis en la peli. Y bueno, pues básicamente
aquí han montado piedras por los dos extremos para que el agua quede ahí un poco estancada, pase poquito a poco para hacer una especie de puente y después pues otra laguna. Y esta laguna, como estáis viendo, pues es bastante profunda para allá, pero para allá yo no me meto, yo me quedo ahí, aquí, que a mí los lagos me dan un mal rollo que flipas y tanto. Entonces, bueno, el primer día que llegamos aquí tuvimos que preguntar si había cocodrilos, porque claro, lo vemos todo tan bonito, mirar cómo está todo, tan espectacular, y yo aquí lo que me imagino son cocodrilos por los laterales, metiéndose en el lago y buscándome en el momento que me meto al agua, pero no, en principio no hay cocodrilos, en principio, pero bueno, nunca se sabe. Pero qué belleza, mirad qué bonito, todo tan bello. Bueno, pues me voy a meter. Estoy escuchando unos ruidos por allí. Y por aquí esta mañana hemos estado jugando, hemos estado saltando de cabeza y tirándonos como locos con los niños locales. No hemos podido grabarlo, nos lo hemos querido quedar para nosotras como un momento especial. Ha sido muy bonito haber disfrutado con los niños aquí, nadando todos, ¿no? en el lago. Y mirad a Trello, ya se vuelve loco con el agua, le encanta el agua. Ven, mi amor, ven, ven. Y yo me voy a meter despacito. Tampoco me cague meterse a estas horas porque es que no se ve nada. Como me ve un cocodrilo. Me da miedo. Hola, mi amor. Hola, mi vida. Venga, arriba, vamos. Métete conmigo. Bueno, yo me voy a dar un chapuzón y una entrada por salida. Mirad qué belleza de verdad del lago, es que es espectacular. Os voy a sumergir para que veáis qué hay dentro del agua. ¡Muy bien! ¡Qué fónomo! ¡Venga! Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Desde el aire, el río Comba parece una línea tranquila que descansa bajo la vigilancia de un gran cañón. Nosotras pasamos 3 días durmiendo junto a él, compartiendo con las familias cercanas y viendo cómo este lugar marca el ritmo de la vida. Para cruzar de un lado a otro, han colocado un paso de piedra sobre el agua. Por ahí llevan suministros, comida y todo lo necesario para seguir adelante. El río Comba sigue fluyendo despacio y nosotras, en medio de este viaje de aventura, tuvimos la suerte de conocerlo, dormir junto a él y formar parte, aunque solo fuera por unos días, de su historia. Yo me presento, me llamo Abdullahi de Meyengouré. Me llaman Rasta. Bienvenido en Meyengouré, en Guinea. Se llama Guinea. Aquí es Meyengouré, se llama Meyengouré, ¿vale? Meyengouré es una ciudad de Yaranké, se llaman Jahango. Jahango son originaria Mali, Bamako. Hay una ciudad pequeñita que se llama Yaraba. Desde Yaraba hemos sido la inmigración de Yaraba en Senegal. De Senegal hay ciudad también, hay Bundudide, hay Tassiliman Kanjalo. Todo eso hemos venido por un río sagrado que se llama Binani. Ese se llama Comba. Los parentes hemos venido aquí porque son muy religiosos y conservadores. Los colonizadores no son musulmanes, son cristianos. Entonces esas dos religiones tenían confrontaciones porque le captivan, le ponen en la prisión, en cárcel. Entonces los parentes han venido lejos del colonizador por estar tranquilo. He tenido una suerte de encontrar dos bellas mujeres que se llaman Georgina y Paulo. Saludo a todos los venezolanos, en todos los América Latinos, Honduras, Salvador, Guatemala, todos Argentina, hasta en Brasil. No hablo portugués, ¿vale? Hablo español. Llamo a todos los turistas, a todos los buenas gentes que quieren descubrir Guinea-Conakry, África, Guinea-Conakry, en Meyengouré. Vienen los turistas, descubrir nuestras culturas, ¿vale? Nuestros valores. Gracias. Merci, vale.
Buenos días. Buenos días. 8 de la mañana, nos despedimos de este maravilloso lugar que nos ha dado cobijo estos días. Bonjour. Ça va, merci. Y este es el río tan espectacular donde nos hemos abastecido. Y ahora pues nada, nos vamos. ¿Ça va? Bien. Bien, merci. Bonne journée. Ahora mismo me voy hacia adelante por si viene algún coche, porque aquí pues ya ves que el paso es un poco expectativo. Ahí está Paula y esto es solo un paso y luego para nosotras no tener que retroceder, por así decirlo. Los coches están pasando ese río. Creo que Paula puede venir. Intentamos lo máximo posible cuidar a Congorocho, sobre todo por estos lados, pero bueno, hay caminos, ya saben que aquí cambia, ya no hay asfalto y nada, hay partes con asfalto, lógico, la nacional, pero luego hay unos huecos y las carreteras son complicadas. Definitivamente tenemos que ser un poco cuidadosas y lo somos, y esto es todo un reto, poder estar aquí con nuestro Volkswagen Beetle de 54 años, viviendo esta aventura maravillosa juntas con Atreyu en África. Y mirar. Todo esto es pista para arriba. Y algo que tiene Guinea-Conakry es que es subida y bajada. Pero espérame. Espera. Lo que tiene Guinea-Conakry es que subes y bajas, una montaña rusa. Entonces nos recuerda un poco al Hierro, ¿verdad, Trello? Que nos recuerda un poco al Hierro. Esta parte sí, total, ¿eh? Sí, pues sí. Ahora nos vamos. Bueno, pero solo esta, porque luego... Oye, voy a poner música. Nos vamos. Finito, Danito. Oui, No. merci beaucoup. Merci. Para allá. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Oui, après, al retorn. Oui, merci. Bonne journée. Qué bonita, por favor. Preciosa. Es lo que tiene la gente de aquí, que se hace querer. O sea, se hace querer la gente de aquí en un Tanto. momento. Adiós. Cuidado para la izquierda. Claro, estas son las chocitas, el pequeño poblado. Todos nos están despidiendo porque hemos estado 3 días con ellos. Y 3 días con ellos pues son como ya estamos aquí, parte de su familia. Por una parte es súper bonito, por otra parte te cansas mucho porque estás en un lugar así y sí, tienes tú un momentito muy pequeñito de soledad, muy mínimo. Lo mejor para estar aquí es desconectar totalmente de todo lo que tienes que hacer e integrarte con ellos. Es el mejor plan, porque si vienes con ideas de trabajar o de estar solo, una araña o algo, o de hacer alguna cosa extra, vas a estar ahí relinchando. Sí. Y en el fondo al final lo que te llevas es esta experiencia con la gente. Aquí es eso, es estar con la gente local sobre todo, bueno, la gente de aquí, la gente local, aquí no hay turistas. Llevamos 1001 puntos en Guinea-Conakry. Ahora mismo nos dirigimos hacia las cascadas, las que queremos ir, sabemos que es un poco complicado. Esa cúpula que está allí arriba tendrá algún nombre, ahora no lo sabemos, pero la tenemos desde que estamos allí en el río Kumba River. El río Kumbaya, señor, Kumbaya, Kumbaya, señor, Kumbaya. Estos son los resquicios que quedan cuando alguien ha estado en educación religiosa 50-50, ¿eh? No toda mi infancia, pero he tenido una parte ahí. Entonces queda el Kumbaya. El asfalto viene acompañado de todo eso y así todo el camino, y aquí está muy bien, ¿eh? Luego hay partes que, wow. Y esta es la mejor parte, pero luego ya vais a ver. Vamos a ir viendo todos, porque esto es una sorpresa para los todos. 3, para los 4, Y para todos los que están ahí detrás de la pantalla. Bueno, a medida que nos vamos adentrando, Esto será así, invadiendo el carril contrario y haciendo ese todo el rato. ahí tienes que frenar. Claro. Aquí está Trello, que va oliendo todo porque ya todo es tan verde, Mirad. Esta parte ya, claro,
hoy porque en África hay que acostumbrarse a despertar cuando recién empieza a amanecer. A las 6 de la mañana arriba. Exacto, arreglar todo y salir antes de que empiece el calor. Mirar esta carretera, estas carreteras espectaculares. Mira las palmeras, qué pasada. Guinea Conakry es la que tiene uno de los bosques primarios del mundo. Que ya ahí se los dejo, eso lo vamos a conocer más adelante, dónde están los bosques primarios. Vamos a intentar ir, ¿verdad? Sí. Bueno, primera gasolinera de Guinea Conakry para echar gasolina. 100.000. 100 000. Le litre, c'est 12 000. 12.000. 12 000 francs. 12.000, oui. Vamos a ver. Tú pon y yo te... No parle francés, es difícil. Anglais. Échale. English. Yeah. So, 100. 100. Yeah, in 100. Not 100 too much in because we have maybe middle of the tank. You can put and we see and I say stop. Alright, no Okay? problem. I can put. Okay. Aquí la gasolina funciona diferente. El hombre coloca manualmente cuánto queremos echar y nosotras calculamos que con esto nos dará para llegar hasta la siguiente gasolinera. La gasolina aquí, el precio está por litro a 1,20, ¿vale? 1,20. Entonces está un poco más barata. Está intentando poner lo que más o menos le he dicho. Lo que pasa es que yo no sé, es muy difícil. A veces Congo quiere coger una cosa, a veces otra. Ahora no va a coger tanto porque tiene gasolina. Por suerte, de momento en esta zona estamos viendo muchos más puntos de combustibles de lo que esperábamos, repartidos entre los pequeños pueblos que vamos atravesando. El Essence aquí es rojo, ¿vale? La gasolina es de color rosa. Al principio me había preocupado, pero pues no. Dije, uy, hemos echado otra cosa, pero no, estaba bien. Así que llenamos el tanque y cruzamos los dedos para que más adelante no nos cueste tanto conseguir. España y Venezuela. Ahí ya, 100.000. 8 litros y medio es suficiente para nosotras, porque ya tenía, así que genial. Le va a meter por ahí. Ahí ya está. Vamos. 100.000. 100 000. No, 100 000. 100.000. Voilà. En 100.000. español, 100.000. 100 000. 100.000, 100.000. 100.000. 5. Ok. ¿Se va? Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne route. Gracias, gracias. Gracias. Qué simpáticos son, ¿ah? Y qué maravilla. Bueno, vamos a ver, siempre tendremos siempre hay alguien con cara de truño, pero bueno, de momento, adiós. Bombeo un poquito. Sí. Batería un poquito ahí, pero bueno, es porque hemos estado 3 días sin encenderla. Ahora tenemos un control, vamos a ver qué ocurre. ¡Chao! Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Hay unas botellas que tienen en todas partes, la mayoría de los pobladitos y el resto de sitios se las vamos a mostrar. Esas botellas... yo pensaba que me estaba cortando a mí. No, Yo es que las yo botellas así. es como, es el vino que hacen aquí, entonces es rosado, el vino rosa. Vamos a parar donde está la gendarmería, que hay un control. Y El control. ¿Para aquí? Sí. ¿Nos dejan pasar? Bonjour, Bonjour. ¿ça va? Ça va? Bien, merci. Chao, bonne journée. Bonne journée. El control tan genial que nos ha dicho que siguiéramos. Están tranquilos. Y bueno, cuando veas un coche de policía hay que parar sí o sí aquí. Policía acostado. Adiós. Una de las cosas impresionantes de aquí es que las mujeres, las niñas, los niños, sobre todo las mujeres y las niñas, siempre van con todo en la cabeza, a veces con mucho peso, y tú dices, wow, ¿cómo pueden llevar todo ese peso? Hemos visto también algunas técnicas de cómo lo llevan y de esa forma creo que se les hace lógicamente más fácil, menos pesado para ellas el sostener todo el peso. Voy a mostrar un poquito. Estamos entrando, creo que será una pequeñita aldea. Vamos a intentar abastecernos de pan. Solo pan porque... ¿Solo pan? Sí, allí, porque vamos a donde ¿Ahí has vamos visto? ahora. Bueno, he visto pan. ¿Has visto allí. pan? No. Ahí. Porque aquí hay cosas mecánicas. Cuidado, bajo el frente del camión. Sí. Tú vas a por pan, ¿no? ¿Dónde está Sí. el pan? No, pero vete para allá. Así va a aparcar, vale.
Por eso me he puesto ahí. Bonjour. Bonjour. Mira, Trejo. Ah, ¿él? Kundara. Sí, oui, oui. No parlo francés. No comprendo. Bonjourné. Merci. Los puestecitos son así un poquito, como estáis viendo, alrededor de todo el pueblecito, pues lo tenéis por las dos partes de la carretera y la gente es súper amable, súper agradable, súper familiar, así que muy bien. ¿Qué tal el pan? Muy bien. ¿Muy rico? ¿Fresquito? Fresquito. Oh. Seguimos avanzando por Guinea-Conakry y de momento todo nos está sorprendiendo. Este país se siente intenso, sus caminos, su gente, sus paisajes y esa sensación constante de no saber qué puede pasar después. Ahora vamos rumbo a una de sus cascadas, pero antes tendremos que descubrir si Congorocho será capaz de llegar hasta allí, ya que nos espera una de las rutas más temidas por todos los viajeros 4x4 que se aventuran a llegar hasta aquí. Y si quieren saber cómo acaba este camino, si conseguimos llegar, suscríbete, porque el próximo capítulo viene fuerte. Gracias por acompañarnos en esta aventura en nuestro Volkswagen Beetle del año 71 por África Occidental. Nos vemos en el próximo episodio.